Listo. Y voy a empezar a grabar. Lo que vamos a hacer primero es revisar los problemas de la sesión anterior. Y como les dije ahorita, aquí como está el nombre del problema y si hay más de una solución está el nombre del problema y el número 2. Entonces el problema que vamos a revisar es el de Watermelon. De pronto, ¿alguno de ustedes lo resolvió? Creo que sí. Sí, sí. Ok, listo. ¿Cómo lo pensaron? Pues yo me di cuenta que, por ejemplo, todos los números que eran pares podían cumplir con la condición de que tuvieran, se pudieran dividir en dos partes que fueran pares igualmente. No podía haber un caso en donde hubiera uno impar y uno par o dos impares que dieran ese resultado. Entonces, yo lo que hice fue que nada más hice un condicional estableciendo esa condición y también apartando el caso especial del número 2 porque si se divide en dos, entonces queda uno y uno, entonces ese caso también queda falso Exacto. y ya. Es básicamente lo que acá planteo. El problema es relativamente sencillo. Entonces aquí la solución que tenemos esta es una. Esa es la que planteó nuestro mal Camilo. Y lo que hace primero verifica si es mayor a 2. Si es mayor a 2 simplemente saca el módulo. Y este módulo lo que hace es verificar si ese número W, que es el peso, es par o impar. Entonces si este módulo es 0 es porque es par, porque todos los números pares son divisibles entre 2. Si ese es el caso, imprime y, si no, no. Y si es menor a 2, en el que sería en el único caso, como en el caso del 1, imprimiría no. Entonces aquí está nuevamente, aquí está el escáner. Y otra cosa que de pronto no lo hemos comentado es que al final ustedes tienen que llamar a esa función .close para cerrar el escáner, aunque realmente no es tan necesario. Pero solo como que se podría tener en cuenta ponerlo. Y la otra de pronto un poco más compacta es aquí mismo en el condicional verificar ambas cosas. Si el número es par y si el peso es diferente de 2, entonces que imprima que sí se puede dividir y si no que no. Y ya. ¿Esta guía de todos los quedó claro? Desde a los que de pronto no lo revisaron. Listo, entonces sería el primer problema. Y ahora vamos al segundo. El segundo es el del elefante. Es que el problema básicamente nos menciona que la casa del elefante está ubicada en un punto. Espérate, voy a rayar. Está ubicada aquí en 0. Y el que ya quiere llegar a la casa de su amigo que está ubicado acá en una posición, no sé, llamémosla X. Y nos dice que también que el elefante puede dar saltos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Y nos preguntan cuál es el mínimo número de pasos que el elefante tiene que hacer para llegar de aquí a aquí. Eh, eh, um, ¿Cómo explicar? Entonces, ese problema, de pronto de primerazo, de pronto no es tan claro. Pero lo que primero, lo más lógico sería lo más lógico para obtener ese número de pasos mínimo es empezar con la cantidad de pasos que me recorra más distancia. Yo empezaría con los pasos de 5. Empiezo con 5, empiezo con 5. Los pasos de 5, pasos de 5. Y luego cuando ya no puedo hacer un paso de 5 porque ya me pasaría, por ejemplo, aquí. Llegaría por acá. Yo simplemente reviso cuál de esos pasos me sirve para llegar aquí. Porque alguno de estos sí o sí me va a tener que servir para llegar a ese número X. Entonces puede ser, no sé, supongamos que es 1. Entonces sería el caso de que la casa de su amigo está ubicada en 11. Entonces el número total de pasos es 1, 2, son 3 pasos. Para este caso. Y si revisamos los ejemplos, por ejemplo el de 12,
sería esto mismo pero con 12. Y aquí sería un salto de 2. Serían los mismos 3 pasos. Y para el de 5, que es el otro ejemplo, simplemente tengo que dar un paso porque puedo hacer un paso directamente hasta acá de tamaño pues, que recorra 5 unidades. Entonces sería un paso de 5 y sería un único paso. Eso sería como el análisis del problema. Ahora, en código, ¿alguno que de pronto lo quiera compartir antes de revisar lo que nosotros planteamos? Pues yo lo hice como en varios ciclos while, como que si la posición era mayor o igual a 5, entonces que contara los pasos y que le vaya restando a esa posición hasta que ya llegue a 4, a 3, a 2 y a 1 y ya. Ok, listo. Esa es una forma. ¿Alguno tiene alguna forma diferente de hacerlo? Pues aquí con el mío les puedo compartir pantalla y Dale. mostrarles. Dame un segundo, habilito la parte de pantalla. Listo. Ok, en esto es de que ya luego de que se pide la distancia, se guarda en una variable y se divide entre 5. Se divide entre 5 el máximo de pasos que puede dar el elefante. Y ya luego, si hay un residuo, eso quiere decir que al número mínimo de pasos hay que aumentarle uno más, porque puede ser ya un número en 1, 2, 3 o 4, al máximo que sería 5, básicamente. Esa es la otra manera de hacerlo. Entonces, si se fijan, voy a volver a compartir. Voy a abrir esa solución. Y si fijan, esa es la de ciclo while. Que tenemos primero que la distancia sea mayor a 4. Lo pongo mayor a 4 porque quiero tener en cuenta cuando la cantidad de pasos que puedo dar no sea 5. Entonces le sume uno a los pasos y le reste 5 a la distancia. Entonces, y luego con un condicional verifica que si esa distancia que está aquí es mayor a 0, entonces que le sume uno al paso y realmente aquí no es necesario poner eso, pero luego lo puso como para hacer coherente con lo que hemos puesto en el ciclo y luego imprime los pasos. Esa es la primera forma que nos compartió, creo que Daniel, ¿verdad? Sí, sí. Eso. Y lo que nos compartió Sara es la otra. Y lo mismo, aquí, aquí como lo dicen, no es necesario esta distancia. Y eso es equivalente a decir el distancia módulo 5. Y si a ver, me enredo un poquito. Pues primero calculo los pasos, que sería la distancia dividido 5. Y eso no va a tener en cuenta ninguna parte ninguna parte decimal, entonces solamente me va a coger la parte entera. Y aquí calculo el residuo, que es lo que me falta para llegar a esa distancia bueno, lo que me falta para llegar a esa distancia cuando yo divido y me quedo solamente con la parte entera. No miro los decimales. Y luego, si esta distancia que resta es mayor a 0, le sumo uno a los pasos. Y ya con esto lo imprimiría y quedaría así que básicamente la misma lógica de Sara, sino que de pronto usarlo pues un poco más claro. Entonces sería todo en cuanto a elefante. ¿Alguno de los que hay alguna pregunta de pronto? Ok, entonces pasemos al siguiente. El siguiente es el de Hulk. Este de pronto son como de pronto creo que es más sencillo. No estoy seguro que les haya parecido. Y aquí nos dice que él tiene n capas
Ya nos menciona que la primera capa es la capa de odio, la segunda es la de amor, la tercera es la de odio, así, va como alternando. Y aquí nos dan un ejemplo, dicen que si n es 1, entonces tiene que imprimir I hate it. Y si miramos en n es 2, imprime que I hate that, I loved it. Y en el 3 nos dice I hate that, I loved it, y así alternando. Y si nos fijamos aquí en un detallito, que la última cosa que imprime tiene que tener el it en vez del dato. Entonces, esto sería como más o menos el análisis. Y aquí nos especifica la entrada, que n va a estar entre 1 y 100, no es una más grande. Y nos dice que imprimamos los sentimientos del Dr. Banner. Aquí nos dan los ejemplos, son los mismos que pusieron acá. Entonces, alguno que quiera compartirlo, cómo lo planteó. Si quieren, comparto pantalla o algo. Listo. Listo, espérate. Listo, entonces aquí pueden ver. Sí, estamos viendo. Listo, entonces yo básicamente definí una variable que, pues 3 variables diferentes que tengan esta estructura, I hate it, I hate that I love it, I hate that I love that. Entonces, dependiendo de n, que sería el número de veces que el algoritmo le diría, pues se le indicaría al programa que haga las repeticiones. Entonces aquí pongo algunos condicionales. Esto lo hice con una función de repeat, que me di cuenta que nada más estaba disponible en Java 11. Entonces, pues me instalé Java 11 y lo puse así. Y pues en los otros casos, nada más así. Por ejemplo, con 1 nada más que ponga la primera. Si es igual a 2, entonces que ponga esta segunda. Y ya en los casos si es par o no, entonces que haga esto. Esto lo hice mediante como una función, cogía como unos datos y les encontraba como su relación. Entonces, así fue. Ok. Bueno, ese repeat lo que realmente hace pues, entonces es usar un ciclo, básicamente porque la misma función lo dice. Y ya lo convertí en pantalla. Y bueno, es una manera interesante de hacerlo, sin la necesidad de usar ciclos ahí como tal, sino que te ahorra como, por así decirlo, espacios y hacer todo como más limpio. Entonces yo voy a compartir la que planteamos. Entonces, empezamos pidiendo el n por medio de scanner, luego yo defino una variable feelings, que son los sentimientos que parecen acá en el problema, y defino un ciclo for que va desde 1 hasta n. Entonces, primero a un condicional que si el contador i es menor a n y si el i es impar, o sea, en este caso diría que no es par, entonces que utilice I hate that, así como lo mencionamos aquí. Dice que es de odio para impares y de amor para pares. Y ya cuando vamos al último caso, como tenemos que revisar que al final nos ponga el it en vez del dat, simplemente digo que cuando esta variable i sea n, entre aquí el else, porque cuando es n no es menos sino que es igual. Y hacemos la misma revisión, solo que cambiamos, en vez de poner el dat, ponemos el it. Y aquí este más igual. Si bien finish no es como tal un número, sino que es una cadena, eso lo que hace es simplemente agregarle a esa cadena, que es una cadena vacía, ese texto de aquí. Lo mismo acá y acá. Y al final, cuando sale del ciclo, lo que hace es simplemente imprimir los sentimientos. Entonces, eso es todo por ese punto. ¿Y alguno tiene de pronto alguna otra duda?
Yo podría mostrar la forma en la que lo resolví. Dale, entonces ya te voy a compartir. Listo. Ok. La forma en la que lo resolví es de una vez declarando el string de sentimientos con I hate. Y me di cuenta de que en el enunciado el it siempre iba en la última cadena, siempre estaba yendo al final, así que lo saqué del ciclo. Y ya luego de tener el número de repeticiones, al meterlo al ciclo, ya simplemente cada vez que iba aumentando el número con cada iteración, si era un número par, entonces que imprimiera el that I love. Y si era impar, entonces que imprimiera that I hate. Y ya luego le iba sumando todo en la misma cadena y lo imprimía. Perfecto, esa manera muy distinta de hacerlo. En vez de agruparlo por I hate, sino que lo agrupa por las partes del inicio. Y eso, como lo mencionaste, permite sacar el list fuera del ciclo. Y eso acorta un poco el código. Claramente la esencia es la misma, es usar simplemente un bucle para ir revisando si es par o impar y luego imprimirlo. Eso sería en cuanto a este punto, ya lo voy a compartir. Y ahora pasemos ya al último, que es el de la lotería. Y aquí tenemos que fijarnos que nos dice que Allen, una persona que se llama Allen, tiene N dólares en el banco y él quisiera sacar su dinero en efectivo. Dice que no no se va a escuchar las razones por qué lo hace. Y nos dice que los posibles billetes que podemos usar son los billetes de $1, $5, $10, $20 y $100. Y de manera similar a como era el del elefante, nos piden cuál es el mínimo número de billetes que tenemos que hacer. La lógica es básicamente la misma a la del elefante. Entonces, se plantea una línea, aquí estaría n, y aquí estaría 0. Entonces, esta línea de aquí nos representaría el dinero que ha retirado. O sea, cuando retire los n dólares, entonces será retirado todo lo que tiene en la cuenta. Y la manera más corta de llegar hasta n es simplemente empezando con los billetes de 100. Así, 100, 100, 100. Cuando nos demos cuenta que si damos un paso más nos pasamos, entonces revisamos los de 20. Así los de 20. Y cuando nos damos cuenta que nos pasamos, revisamos los de 10. Y cuando nos damos cuenta que nos pasamos, revisamos los de 5 y luego los de 1. Esta sería la lógica de aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a coger el 125. Entonces planteamos nuestra linecita. Dando un poco aquí el dibujo, pero ya. Sería 125. Entonces primero vamos a hacer sacar con un billete de 100. Y ya tenemos un solo billete. Luego podemos usamos los de 20, entonces usamos uno de 20 que nos deja en 120. Entonces ya tenemos dos billetes. Son uno. Luego para llegar a 125, ya somos el de 20, llegamos a 120, luego pasamos al de 10, con el de 10 nos pasamos, entonces no lo usamos y pasamos directamente al de 5. Entonces el de 5 viene aquí y nos deja 125, entonces serían 3 billetes. Y como ya estoy parado aquí en lo que quiero retirar, que es todo lo que tenía Allen, ya se quedaría aquí y eso sería un 1, perdón, 1, eso sería 3. Y el otro ejemplo, un poquito, es con 43, es la misma lógica. Empiezo aquí con 0, aquí n. Entonces el de 43 no puedo usar el de 100 porque con el de 100 me paso. Entonces empiezo con los de 20, con los de 20 puedo usar 2, que me dejan en 40. Esto sería 20, 20, dejan 40. Y ahí ya no puedo usar ni los de 10 ni los de 5 porque todos se pasan de 43.
Yo simplemente uso 3 billetes de 3. 1, 2, 3. Y listo. Entonces por eso aquí serían 5 billetes, porque hicimos como 5 saltos, por así decirlo. Entonces eso sería como el análisis. Y no sé si de pronto uno quiere compartir la solución o la muestro directamente. Es similar a lo del elefante, ¿no? Es parecido. Sí, yo también me guié por esa misma estructura. Una vez que hice el del elefante, ya el de la lotería, relativamente sencillo. Sino que el de elefante era un poco más sencillo, porque tenías, después de que terminaras los 5 pasos, tenías todos los saltos pequeñitos de ahí hasta uno. Entonces simplemente tenías que restar porque podías usar siempre uno que te iba a dejar directamente en la casa del otro. Entonces aquí, como no tenemos esos números seguidos, sino que tenemos saltos de 1, 5, 10, 20, y así en vez de tener 1, 2, 3, 4 y 5, entonces en el caso teníamos que verificar cada uno de los billetes en vez de hacer como esa estrategia. Entonces voy a mostrar lo que nosotros planteamos. Es así, empezamos con N, que sería el dinero que él tiene en el banco, el número de billetes, y de igual forma como lo hicimos en el del elefante, defino el dinero restante por retirar, que sería N. Entonces, planteo, son 5 ciclos, que mientras el dinero restante sea mayor o igual a 100, entonces que le reste 100 al dinero restante y le sume 1 al billete. Luego verifica los de 20, luego los de 10, luego los de 5. Y en este caso yo quiero hacer esto hasta que ya sé que no falta nada por retirar, y aquí simplemente lo que hace es restarle 1 al dinero que le hace falta por retirar y le sumo 1 a los billetes. Luego imprimo al final los billetes que él retiró después de las diferentes, en total de las diferentes denominaciones. ¿Alguno tiene alguna pregunta o de pronto alguno quiere compartirlo? Si lo hizo de alguna manera distinta a esta. Ok, entonces esta sería la solución. Y nuevamente para los que de pronto llegaron un poco más tarde, aquí en el archivo de sesiones agregué este enlace donde van a estar guardadas todas las soluciones a los retos y a los contes. Entonces acá aparece la carpeta de retos. Aquí están. Y aquí está la de contes, que es lo que era lo que estaba abriendo ahorita. Entonces listo, eso sería en cuanto a el contest de la semana pasada. De pronto uno quisiera preguntar algo, no sé, una recomendación o algo por el estilo, antes de continuar. O sea, esto, todo listo, entonces continuemos con el tema de hoy. Entonces los dejo con el compañero Camilo para que los empiece a introducir. Bueno, hola muchachos, de nuevo yo. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante en programación, el cual es las formas que existen en la programación para almacenar tus datos. O sea, ya vimos que hay, pues la forma más elemental es una variable, ¿no? Y también, si mal no recuerdan, teníamos una imagen de una cajita donde ustedes ponían su valor ahí y ya, y esa era su variable, tenía un nombre y pues era bastante sencillo de usar. Pero en algunos casos, en algunas situaciones, pues que se les pueda presentar a ustedes no van a poder no van a poder usar este tipo de formas de almacenar datos porque quizá necesiten más espacios o una forma especial como para que un conjunto de datos se agrupe y no se separe. Entonces, pues el día de hoy vamos a ver lo que es arreglos o arrays. Entonces, por favor, le puedes dar siguiente. Bueno, pues aquí la definición formal es una estructura que guarda varios valores del mismo tipo y con tamaño fijo. Eso es bastante importante. Lo que es un arreglo es, imagínense ustedes como su closet, que tiene varias posiciones donde ustedes pueden guardar pues su ropa, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo. Ustedes
aquí en programación tienen una cajita. Ajá, gracias. Gracias, Juan, por... Entonces, imagínense que es su closet y en cada pues, posición ustedes pueden guardar ropa. Y pueden consultarla simplemente accediendo a la posición de esa cajita. Entonces, ¿cuáles son las posiciones? Pues en Java, por lo menos en Java, son números. Y pues básicamente estos son los índices de cada cajita, o sea, los índices de cada posición. Y la primera posición inicia en ceros. Siempre, cuando ustedes creen un arreglo que vaya a contener, digamos, no sé, 5 zapatos, entonces ustedes necesitan crear un arreglo de 5 posiciones, pero la primera posición de ese arreglo va a iniciar en 0. A esto es lo que llamamos un arreglo 0 index. Entonces, como Juan aquí lo puso, la primera posición es 0, la segunda sería 1, la tercera sería 2 y la cuarta sería 3. Entonces, si ven, en la última posición de un arreglo es su tamaño menos 1. Como pues aquí lo podemos ver, los elementos son ubicados por posiciones desde 0 hasta el tamaño del arreglo menos 1. Otra cosa importante a saber de los arreglos es que este tipo de estructuras solo almacenan elementos del mismo tipo. Ejemplo, pues aquí tenemos varios ejemplos. Como ustedes pueden ver, tenemos el ARR, un arreglo llamado ARR que tiene 5 posiciones y todas almacenan un número entero. O sea que ese arreglo es de tipo ¿qué? De tipo int. Si nosotros quisiéramos almacenar un double, pues declaramos un arreglo de tipo double. Bueno, y así se declara. Entonces Juan nos está colaborando ahí. Entonces, si ustedes quieren declarar un arreglo para guardar valores enteros, recuerden, solamente enteros, la notación es la que Juan puso. Int y esos 2 corchetes, espacio, el nombre de su arreglo, seguido de un new, otra vez el int con los corchetes y dentro de los corchetes van a poner el número de posiciones que necesitan. Recuerden que el número de posiciones no es el número de los índices, ¿no? Es realmente cuántas posiciones van a usar. El índice ya es las posiciones menos 1. Igual para esto, ustedes pueden guardar un arreglo ya sea enteros, double, booleanos, string incluso, o sea, cadenas de texto, e incluso cosas más avanzadas como objetos, pues lo cual vamos a ver más adelante. Pero básicamente esa es la estructura básica de un array. Y no sé si alguien tiene alguna duda o una pregunta o Juan quiera complementar algo. Pues ahorita lo mostramos directamente cómo se hace en Java. Hay Sí, diferentes maneras de declarar y llenar un arreglo. Sí, como Juan lo acaba de poner aquí, cuando ustedes quieren modificar o pues hacer uso de uno de estos espacios, pues claramente tienen que hacer referencia pues como tal, a la variable arreglo que tienen ahí y especificar el índice en el que ustedes quieren guardar ese dato. Entonces aquí Juan puso arreglo en la posición 0, va a guardar el número 73. Y también funciona para sacar cosas. Digamos que nosotros tenemos una variable de tipo int que sea temporal. Entonces, si ustedes quieren sacar ese 73 de ese arreglo, ustedes tienen que decir pues que temporal va a ser igual a ese arreglo en la posición 0 o en la posición donde esté el número que ustedes quieran. Y pues así es como se extrae. Una cosa ahí donde dice, en la primera línea donde dice int ar es igual a new int y ahí entre los corchetes 5, ese sería el número de espacios, ¿no? Sí, Sí, exacto. el tamaño. Iría hasta 4, como lo pone ahí. O sea, es de Sí, 0 a 4. Tiene 5 exactamente, espacios sí. y pues, como las ubicaciones empiezan en 0 y terminan en 4. Y esta Ajá. última Listo. posición es el tamaño del arreglo que es 5 menos 1. Y esos corchetes que van al principio, eso sí se deja Vacío. vacío. Ese se queda vacío. Eso es simplemente para indicar que es un arreglo de enteros. Ajá, que no es una variable sola. No es simplemente un entero solito, sino que va a ser un entero o va a ser un conjunto de enteros. Míralo como conjunto. Listo. Aunque no es como tal un conjunto, porque un conjunto no tiene orden, sino que es más bien Bueno, eso es cierto. como una lista. Como tal no es una Exactamente, lista, pero se podría ver físicamente como una lista.
Entonces, ya con esto aquí, vamos a pasar al compilador online. No quiere salir ya. Tenemos aquí al autodoor. Entonces, como se había mostrado, para crear un arreglo simplemente ponemos el in array. Voy a poner array. Es igual a new y en el tamaño, que era 5. Y así, esta es una forma de crear los arreglos en Java. Después hay otra forma, que es así, donde nosotros le decimos directamente qué valores va a tener ese arreglo. Entonces, por ejemplo, sería 0, 8, 9, no sé, 1 y 0. Así, ahí también lo podemos crear. Y cuando en este caso, en vez de usar los corchetes planos, usamos los corchetes que son como torciditos para este caso. Creo que hay más formas de, de declarar las cosas como las más importantes. Y aquí cuando ustedes crean este arreglo, el arreglo se crea vacío. Entonces nosotros queremos es empezar a guardarle cosas. Entonces ponemos que array en la posición 0 es igual a 45 y así. Con el tamaño 2. La 1 es igual a 69. Y como el tamaño 2, si nosotros necesitamos guardar algo en la posición 2 que no existe en ese arreglo, van a ver lo que pasó. Entonces voy a borrar estos dibujos. Si intento hacer esto inmediatamente me va a tirar un error. Un error que se llama array index out bounds. Quiere decir que esta posición está fuera del límite de esta regla, ya que esta regla solamente almacena dos datos, o sea, desde el índice 0 hasta el índice 1. Entonces tiene un error. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Si quieren saber el tamaño de un arreglo, ustedes pueden ubicar un entero, decirle length, length largo es igual al array.length. Y eso lo que va a hacer, lo puedo guardar en la variable length, el tamaño de ese arreglo. Independientemente de que no tenga nada guardado o de que tenga todas las posiciones llenas, siempre les va a retornar el mismo tamaño que es el que ustedes definieron aquí. Es como la cantidad máxima de datos que puede guardar. Entonces ustedes imprimen la variable length. Le voy a imprimir 2, que es el tamaño del arreglo. ¿Qué más será sobre arreglos? Ya, pues, que también es de tamaño fijo, o sea, no hay una manera de cambiar ese tamaño una vez que ustedes lo definen. O sea, lo queda definido ahí y no pueden aumentar el tamaño. Entonces, eso es principalmente útil cuando ustedes conocen el tamaño de lo que les van a pasar. Les van a pasar, no sé, 10 cadenas, 10 números. Eso es lo mejor que pueden usar para esos casos. Entonces, ahora, en caso de que a ustedes les lleguen a decir que no saben cuánto les van a pasar, sino que van a empezar a pasar hasta que no se cansen de pasarles. Ustedes no pueden tener una estructura como tal de tamaño fijo. Y en Java hay lo que se llama ArrayList. Y el ArrayList básicamente es un arreglo que aumenta los tamaños como tal. Entonces, esta ArrayList lo que hace, por ejemplo, si nosotros empezamos, nosotros creamos el ArrayList y digamos que aquí empieza, aquí está, no sé, el número 2, aquí hay un montón de posiciones. Yo agrego aquí 5, pero ya no me caben más datos. Entonces, si yo le quiero agregar a, a este arreglo otra cosa, entonces uso ArrayList. Entonces, cuando eso está lleno, el arreglo lo que me va a hacer es que me va a aumentar el tamaño y me va a poner aquí lo que se quiera agregar. Entonces, el ArrayList por debajo lo que hace es que tiene un arreglo que nuevamente está predefinido como un arreglo de disposiciones. Entonces, la posición 0,
Van aquí los 3 punticos. Y sale la posición 9. Y si ustedes pueden hacer varias cosas, uno, pueden añadir, que es una función que se llama add. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, voy a ponerle al.add, que agregue 4, por ejemplo. Entonces, si eso ya está lleno, y aquí yo tengo, por ejemplo, 3, aquí está 2. Si el programa se da, bueno, como tal, el programa se da cuenta de que eso está lleno, aumenta el tamaño, tiene una función que lo que hace es crear otro arreglo más grande y copiar esos datos por debajo, cada vez que se llene. Y luego aquí tenía la posición 10, y ahí para allá. Y agregaría 4 aquí. Y siempre agrega esos valores al final del último valor que hemos agregado en la lista. Pues, en la lista de arreglos. También tenemos una función remover, que si queremos remover, por ejemplo, el 2, le ponemos a l punto move 2, y nos va a quitar este 2 de aquí, entonces aquí no queda guardado nada. El get, que es para nosotros poder recuperar datos de este arreglo dinámico, por así decirlo. Entonces le ponemos a l.get, y aquí le pasamos la posición, digamos 9. Y esto va a devolver el número que está en la posición 9, que sería 3. Luego el tamaño, que ese tamaño de aquí, es la cantidad de elementos que hay guardados en este arreglo, como tal, ese arreglo dinámico. No les voy a devolver de cuántos datos como máximo puede guardar en el estado actual del arreglo, es decir, en su capacidad máxima que tiene en este momento, sino cuántos elementos hay guardados. Entonces, en este caso, si tenemos desde la 1 hasta la 10 llenas completamente y como borramos la 0, entonces cuando hagamos a L.6, esto nos va a devolver 10. Y este set nos va a permitir cambiar un valor de una determinada posición. Entonces, digamos al.set, que es la posición 0, por ejemplo. El primer parámetro nos pide la posición, y luego el segundo, pero que queremos guardar ahí. Vamos a guardar 5. Cuando hagamos esto, va a poner aquí el 5. Lo hacemos acá, como con cadenas, y cuando agrega la cadena cantaloupe, agrega aquí. Entonces aquí cuando la agrega, su tamaño ahora deja de ser 2, se vuelve 3, y la capacidad en este caso sería 8, la capacidad por debajo. Una vez que se llena, lo expande, entonces esta capacidad aumenta, pero el tamaño se queda igual. Esto sería en general los arreglos. Ya les voy a mostrar cómo, no, voy a pasar al compilador para mostrarles cómo se usan. Entonces esos arreglos tienen una declaración distinta, se declaran así, y entonces es muy importante, tenemos que importarlo. Entonces tenemos que ir a tenemos que usar una carpeta que se llama, bueno, la misma de siempre, java.util.arrays, que es la misma donde está el escáner. Entonces ponemos arrays, aquí ponemos esas flechitas, que son las de menor y mayor, ya que adentro vamos a poner el tipo de datos que queremos guardar. En este caso de arrays es un poco especial porque ustedes están acostumbrados a manejar, no sé, enteros, doubles, pero esos tipos de datos son primitivos. Y esos es como los tipos de datos básicos que el lenguaje de programación en este caso Java maneja como de trasfondo, como desde su construcción. En cambio también están los objetos, y las cadenas se manejan como si fuera un objeto. Después le profundizamos un poco después de eso cuando hagamos programación orientada a objetos. Entonces ustedes aquí no pueden usar array list
de int, por ejemplo, sino que ustedes tienen que usar una clase que se llama integer. Una clase básicamente como esta de aquí. Y esta clase lo que nos va a hacer, nos va a contener un entero. Entonces cuando queremos guardar cadenas, vamos a L1 o a la new ArrayList. Acá nuevamente ponemos las flechitas de menor y mayor con el tipo de datos que significa sería cadena y ahí lo creen. Entonces si por ejemplo aquí imprimimos el punto 6 me va a retornar 0, que no hay nada. Por esto. 0 porque no hay nada guardado. Entonces ya vamos a agregar a la raíz, vamos a agregarle una cadena que sea hola. Vamos a agregarle otra que sea hello. Y vamos a imprimir nuevamente el tamaño. Entonces imprimimos el tamaño ahora sería 2. Y si queremos, por ejemplo, obtener el primero, hola, y como sabemos que lo el primero va a estar guardado en la posición 0, .get 0, me va a devolver hola. Ajá, aquí está. Entonces ahora si yo quiero cambiar este hola por otra palabra, le doy a set 0 y que cambie la palabra, va a borrar los dibujitos. Cambie la palabra y ponga, no sé, hi. Ponga hi. Y que nuevamente lo imprima. Entonces ahora imprime hi. ¿Qué más? Punto de aquí, remover. Nosotros vamos a L1.remove. Lo pasamos a la posición 0. Y ahora imprimimos todo punto line L1.get0. Lo imprimir hello. Que eso quiere decir que ahora en la posición 0 está guardado hello en vez de hola, porque nosotros lo removimos. De pronto es un poco diferente a lo que lo vamos a hacer. Entonces lo que hace es como simplemente corre todos los elementos hasta 0 para no dejar espacios ahí y ser coherentes con lo que está diciendo de que siempre que añade algo agrega al final. Y set, creo que si ya lo usamos, set, get, añadir, remover. Creo que ya. Creo que eso sería todo en cuanto a los arreglos y por ahí vamos a con el caso de los números. Como quieren hacer números, arreglos de integer. L2. Lo mismo. Y la ventaja que tiene este integer es que ustedes pueden agregarlo como si estuvieran agregando números. Y ya entiende que están agregando automáticamente lo entiende. Vamos así. Primer 5. Ese número que agregamos nosotros. Entonces, ¿tienen alguna duda, algo que quieran cuanto clarifiquemos sobre los arreglos y sobre los arreglos? ¿O todo les quedó claro? Ok, entonces creo que todo les quedó claro. Y generalmente en cuanto a problemas de programación competitiva, ¿listo? En cuanto a problemas de programación competitiva, se usa sobre todo los arreglos.
porque si ustedes están fijando los problemas que hemos resuelto, siempre les van a decir, te van a pasar n valores, tienes que imprimir, no sé, x valores, lo que sea, te dan ese número definido como tal. Entonces, generalmente esos son únicamente los arreglos. Pero cuando ustedes en problemas externos o algo así, esta estructura arreglos puede ser muy útil. Eso sí, una advertencia de pronto para que lo tengan a futuro y ustedes sigan en este mundo de programación. Entonces, en un principio pueden usar arreglos sin problema, pero como empiezan a trabajar con grandes cantidades de datos, la estructura no es la mejor, porque cuando tiene que aumentar la capacidad, por ejemplo, mover esos elementos a los otros arreglos es algo que se demora mucho en hacer. Entonces, de pronto no es la más eficiente en hacerlo. Entonces, se puede pensar en otras maneras más eficientes de lograrlo. Pero en este caso pueden usarlo, no hay problema. Y usar casi siempre arreglos. Listo. Entonces sería todo en cuanto a arreglos y arreglos. Y los dejo con Camilo para el concepto de búsqueda lineal. Bueno, muchachos, pues aquí hace referencia a esta búsqueda lineal. Bueno, búsqueda lineal es básicamente realizar una búsqueda en una estructura de datos lineal. En este caso, pues un arreglo o una array son estructuras de datos lineales que tienen una secuencia y pues que sus índices están en orden, ¿no? Pues el índice 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, pues aquí hay como dos preguntas clave. Pues cómo se recorre un arreglo y pues cómo vamos a encontrar un valor en específico en ese arreglo. Pues básicamente nosotros para poder encontrar algo en un arreglo no sabemos, pues yo intento de pronto hacer una figurita aquí. Ah, mentira, ¿no? Pues usemos esta que Juan tiene acá. Bueno, entonces supongamos que nosotros no sabemos en qué posición está, en qué posición está en qué posición está el 83 y nosotros como que queremos encontrar dicha posición. Entonces, ¿qué hacemos para poder encontrar el 83? Pues básicamente como esto es una estructura de datos lineal, siempre va a conservar este orden. Entonces, pues lo más elemental es empezar desde el principio, ¿no? Entonces, nosotros debemos ir empezando haciendo saltos de posición en posición y preguntando si en esa posición se encuentra lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de saltos? Pues como ustedes ven, esto es una iteración. Entonces, pues para las iteraciones es bastante útil como tal un tipo de ciclo for. Y para saber si el dato que está aquí adentro, en la cajita, es el que yo necesito, pues basta con hacer un condicional donde yo pregunto que si el dato que se encuentra en esa posición es igual al dato que yo estoy buscando, pues entonces con eso ya estaría encontrando mi valor. Y pues si eso no se cumple, pues que siga iterando hasta que lo encuentre. Y en caso tal de que no esté o no se haya cumplido ni entrado a ese condicional de verificación, pues la conclusión es que no se encuentra el elemento que yo estoy buscando en un array. Pues básicamente eso es la búsqueda lineal. No sé si les queda claro o Juan tiene algo que aportar aquí también. No, yo creo que está bien. Ahorita ya lo mostramos en Java. Sí, por favor. Listo. Entonces voy a salirme aquí. Quiero ver aquí el compilador online. Voy a abrir otra pestaña más limpia. Cuando no hagámoslo aquí. Sí, hay con uno de esos arreglos que tienes. Para aquí La con array 2. el array 2. Ajá. Entonces, ejemplo, digamos que nosotros queremos buscar el 9, pero no sabemos en qué posición está el 9 y bueno, no sabemos ni siquiera si está el 9 en el arreglo 2. Entonces, ¿cómo verificamos eso? Pues básicamente debemos iterar en cada posición del arreglo. Y pues recuerden que cuando hablamos de iteraciones es bastante útil pues un for. Igual se puede hacer con un while y con un do while, bueno, no sé, pero pues el for sintetiza todo. Entonces, como sabemos que necesitamos recorrer todo el arreglo, pues ¿cuántas veces debemos iterar dentro del for? Pues como tal el arreglo va a tener en este caso 5 elementos, pero pues como recuerdan que los arreglos el acceso a los arreglos o a las posiciones de los arreglos
se hace con el zero índice, o sea que las posiciones de los arreglos empiezan en 0, no en 1. Entonces, pues por eso aquí nosotros inicializamos la i en 0 y le decimos que itere, mientras que la i sea menor al arreglo.lel, o sea, el arreglo es el tamaño, entonces le quitamos 1, pues eso nos daría el número de iteraciones que nosotros en realidad necesitamos. Y pues así garantizamos que no nos salga una excepción como la que Juan explicó ahora, que sea como un desbordamiento. Y pues básicamente así vamos a recorrer el arreglo y pues lo siguiente es como pues realizar el condicional que nos va a decir si está o no está el elemento que estamos buscando. Entonces, Juan, por favor. Bueno, como ya lo habíamos dicho, pues eso es básicamente un condicional donde vamos a preguntar que si en la posición en la cual i está en ese momento, o sea, el arreglo en la posición i, ya recuerden que i inicia en 0, entonces en la primera iteración preguntaríamos que si en la posición 0 del arreglo 2 está el número 0, o sea que si el elemento de esa posición es igual al número 0, pues digo al número 9, pues significa que eso está. Y si no entra, pues, bueno, Juan nos está ayudando con un booleano que nos va a ayudar como bandera, y cuando se encuentre ese valor dentro del arreglo, pues la bandera va a ser true. Y si la bandera es false, al finalizar todo este for, pues significa que no se encontró. Pues básicamente es eso. Y pues si nosotros lo dejamos así, pues listo, bien, va a ser su trabajo, pero va a ser más iteraciones de las que necesitamos. Y recuerden que en programación competitiva, entre más eficiente sea tu programa, es mucho mejor. Entonces, si nosotros encontramos un valor, digamos, en la posición 5 y el arreglo tiene 1.000.000, pues imagínense que nosotros ya lo encontramos en la posición 5, pero necesitamos iterar toda esa cantidad de veces innecesariamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso también se salga? Apenas lo encuentre, pues básicamente configurando el for con otra condición, mientras que font sea igual a falso. Exacto. Okay. Entonces, así como font es falso, entonces si lo negamos, pues, bueno, ya lo pusiste así. Igual, si lo negábamos, pues sería como true. Y recuerdan que una condición, cuando es true, pues se cumple. Listo. Y sí, básicamente con este for que Juan puso ahí, pues vamos a iterar de posición en posición hasta encontrar el valor que estamos buscando, en este caso 9, y pues vamos a hacer que se salga de una del for con la bandera found. Entonces, pues si ejecutamos eso, veremos si está o no está el 9. Listo. Ajá, exacto. Y si digamos que ponemos otro número, puedes poner el que estamos buscando, el 100, sí, por ejemplo. Pongamos, no sé, otro uno que no esté. 3. Bueno. Entonces, pues así verificamos si está o no está un número presente en un arreglo. También funciona muy parecido con los arrays. Digo, con los arrays, no sé si... A ver. Voy a agregar aquí otros valores, L2, no sé, 14. Entonces cuando lo menciona, dale. Bueno. Dale. Entonces, pues, literal, como Juan le dijo ahora, pues un arreglo y un array pues es bastante similar. Entonces, pues las condiciones y las formas de recorrerlo son muy parecidas. Entonces, pues el for basta con que cambiemos la condición del tamaño, el número de iteraciones que necesitamos que dé, porque pues como tal el tamaño no va a estar almacenado como en al2.lel, sino que este arreglo, pues como Juan los dijo, tiene un método que les va a retornar como tal el tamaño. Entonces ese método pues es el size. Funciona igual, es como si ustedes tuvieran un arreglo.lel.
Y pues aquí la cosa diferente es que pues ya no acceden así directamente, sino que pues acceden mediante otro método llamado get, que Juan también lo explicó. Y sí, es básicamente es, así se recorre en ArrayList y pues se hace una búsqueda. Hay muchas otras formas de realizar búsquedas, quizá mucho más ingeniosas y eficientes, pero pues esto es lo más elemental. Ya con el pasar del tiempo vamos a ver cosas bastante chéveres para encontrar valores Y si de en este pronto tipo de dale. estructuras. Y si de pronto no lo retomamos aquí, ya en el nivel de intermedios se tocan temas para buscar de manera más eficiente. Cierto. De pronto, si algunos quisiera entrar ahorita, pero de pronto no se recomendar porque es un poco más enredado, podrían buscar algo que se llama búsqueda binaria. Eso es la manera más eficiente, pero para eso también tengo que entender cómo nosotros podríamos ordenar una regla, pero eso ya va mucho más allá. Si quieren lo podrían consultar en el canal de promoción competitiva. Hay un video de búsqueda binaria. Listo, creo que eso sería todo en cuanto a la búsqueda lineal. ¿Alguno tiene alguna duda o todo les pareció claro? Ok. Otra cosa que no sé si de pronto tenían la duda, no la quería comentar, es que si se fijan, no solamente cambia la palabra, sino que eso se define como length, sin los paréntesis y en minúscula, y eso como size en mayúscula y entre paréntesis. Tiene que haber una diferencia en la manera que están que se guardan esas estructuras. Eso si quieres después lo revisamos cuando veamos otra vez programación orientada a objetos, que eso lleva mucho más de este lado. Entonces, listo, sería todo en cuanto a búsqueda lineal. Ahora vamos a pasar ya como tal al manejo de cadenas. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos a manejo de cadenas? Nos estamos refiriendo a la forma en que nosotros podemos cambiar, como transformar, manipular o usar las strings. Las cadenas son básicamente las strings. Entonces, algo fundamental en las cadenas es que por debajo una string es básicamente simplemente un arreglo de caracteres. Es como tener varios caracteres juntos. Es cuando ustedes escriben carácter por carácter o letra por letra, por así decirlo. Entonces por debajo lo que se hace es, no sé si ya lo manejas así, pero se representa como un arreglo de caracteres donde nuevamente empieza desde la posición 0 hasta la 10 en este caso. Y también cuenta los espacios vacíos. Aquí viene el espacio vacío. El espacio vacío cuenta como un carácter. Quedan así, así, así y así. Estos serían los caracteres. Entonces nosotros quisiéramos de pronto no usar la string como un todo, sino que quisiéramos solamente como consultar una letra en particular o una letra en buena posición o algo así. Hay unos métodos en Java que nos facilitan esto. Si de pronto nosotros necesitamos no solamente poder consultar una posición determinada, sino que necesitamos tener todo estar representado como carácter, nosotros usamos un método que se llama .toCharArray, que se aplica sobre nuestra cadena, que en este caso ya se llama ya phrase. Entonces lo usamos como phrase.toCharArray y eso nos va a retornar, va a devolver esa función, método función es lo mismo, el arreglo de caracteres. Y aquí ya lo podríamos manejar como cualquier otro arreglo que pudiéramos usar. Y en caso de que no necesite todo este grupo de caracteres, sino que solamente requiera de, no sé, de la última letra o de la primera, o de la que está en la mitad, o bueno, alguna letra en particular, usamos phrase.charat en la posición que nosotros queramos hacerlo y eso nos va a devolver un carácter correspondiente a la posición del arreglo de caracteres de la palabra. Entonces, en este caso, si por ejemplo nosotros ponemos aquí en la posición 4, nos va a retornar una O minúscula.
Otra cosa que hay que diferenciar es que la O minúscula es diferente de la O mayúscula. Son diferentes. Entonces nos va a retornar una O minúscula. Y si ponemos, digamos, la 5, nos va a retornar un carácter que es un espacio vacío. Si pedimos la 0, nos va a retornar la H y así. Entonces, voy a borrar esto. También con cadenas hay otras funciones que pueden ser interesantes. Que puede ser, por ejemplo, Camilo, creo que esa era tu parte. No, pues no. Pues sí, como Juan lo decía, nosotros podemos hacer muchas cosas interesantes con el texto, con las cadenas en Java. Y bueno, supongan ustedes que nosotros necesitamos separar una frase. Bueno, una frase sigue siendo una cadena con muchos caracteres, ¿no? Nosotros queremos separar una frase con pues, y que cada palabra esté como tal especificada en un arreglo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues aquí si contemplamos la palabra frase que tenía Juan en la diapositiva pasada, y le aplicamos un método especial de las cadenas, entonces decimos que esa variable punto split, ese es un método, y le pasamos por parámetro, o parámetro es lo que uno le pasa entre los paréntesis, le vamos a pasar como tal un limitador o algo así como un separador. Entonces, si nosotros le pasamos un espacio aquí, pues él nos va a retornar que pues nos va a retornar un arreglo, y en cada posición de ese arreglo va a ir una palabra o una substring, y cada substring pues va a estar, o que él encontró separándolas por ese espacio o ese carácter o esa cadena de texto que nosotros le pasamos y le dijimos, vea, este va a ser mi delimitador y usted sepáremelas y devuélvame eso en arreglo. Entonces aquí pues tenemos que el resultado de ese split phrase, que es igual a un arreglo con dos posiciones, y en la primera posición solo va a ir la palabra hello y en la segunda el word. Pues si ustedes pueden darse cuenta, pues aquí se ignoró por completo el espacio, eso ya desapareció y solo vamos a trabajar específicamente con esas palabras. Y pues para el split también funciona con cualquier otra cosa, bueno, cualquier otro texto, digamos, que ustedes quieren separarlo por puntos, que por guiones, que quieren separarlo, no sé, por dobles espacios, por una palabra completa, eso también lo pueden hacer. Entonces, básicamente así se separa con un split, un texto. Bueno, si ustedes quieren obtener un pedazo de la cadena, como ya lo habíamos visto, un pedazo pues es básicamente como tal, es como ustedes coger y cortar esa cadena completa o ese texto completo en partes. Entonces, ¿ustedes cómo hacen eso? Pues ustedes le dicen que a esa cadena punto substring, y como Juan lo explicó en la diapositiva pasada, pues un string es básicamente un arreglo, ¿no? Entonces ustedes tienen que indicar aquí en el método substring desde qué índice hasta qué índice ustedes quieren como extraer ese pedazo de cadena. Entonces en este caso, pues aquí le estamos diciendo que extraiga desde la posición 0 de la cadena hasta la posición 4. Entonces aquí Juan nos está colaborando con eso. Entonces si vemos que la posición 0 es una H, entonces va a empezar extrayendo la H, luego también la E, también la L y la L que le sigue, y ahí termina porque esa última L tiene el índice 4. ¿Sí es así? El lado, Ah, no, el lado. El lado, sí. Entonces, pues aquí vamos a extraer pues la primera palabra. Entonces, básicamente así como que se cortan o se recortan pedazos de un string. Indican desde dónde hasta dónde en índice 0. Y pues ya el resultado aquí, pues, como lo muestran, solamente la palabra hello. Y bueno, la última parte es cómo comparar dos cadenas. Entonces, pues, como tal, aquí no podemos hacer como que el string S y el string S1 y compararlo como S igual a S1. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos hablado antes, un string no es como tal un valor primitivo de Java. ¿Qué es que no sea un valor primitivo? Pues que está compuesto por muchas más cosas. Entonces, como ya lo vimos, pues un string es un conjunto
o bueno, es una secuencia de caracteres. Entonces, pues eso no es tan simple. Y pues para comparar dos caracteres, bueno, dos palabras, tienen que compararse como cada carácter de ese arreglo, posición a posición, y que todos tengan concordancia entre sí. Entonces, pues básicamente para eso tenemos un método, el cual es el equals, que nos va a ayudar a comparar cómo funciona este. Pues bueno, nosotros tenemos una variable de tipo string llamada phrase, .equals, ese es el método que nos compara, y le vamos a pasar por parámetro con cuál lo vamos a comparar. Entonces, nosotros dentro de los paréntesis le pasamos otra variable de tipo texto, y este método lo que nos va a devolver es un valor booleano. Entonces nos va a devolver un valor booleano true si las dos palabras tienen de los mismos caracteres, o sea, son idénticas. Y si son diferentes, pues nos va a devolver un false. Y pues eso lo podemos usar sencillamente en cualquier condicional o así. Entonces yo creo que eso es todo. Juan, ¿tienes algo por decir? No, para completar con cadenas, no. Ya sería la parte de la de cómo aquí están los ejemplos, de pronto mostrarlo un poco en el compilador. Un segundo, trato de salirme ya. Voy a acomodarlo así. Un segundo y voy a abrir. Voy a limpiar esto. Listo, voy a quitar esto. Y espérense, me devuelvo las diapositivas que tenemos aquí. Listo. Nosotros aquí, por ejemplo, definimos nuestra frase. Y como les habíamos dicho, nosotros si queremos obtener nuestro arreglo de caracteres, le damos un nombre como ponemos char, es igual a la frase, punto to char array. Y por ejemplo, nosotros mayor un for de acá. Para ver que efectivamente ahí están guardadas todas las letras, lo que voy a hacer es imprimir todas las letras que hay en un arreglo. Estas otras de las utilidades, como las, sí, llamarlo como las utilidades de recorrer arreglos, imprimirlos para ver qué datos contienen. Eso es sobre todo útil para revisar si lo que uno está haciendo está bien, para verificar en qué posiciones están guardadas determinados datos o algo por el estilo. Entonces yo cuando lo imprimo, imprime toda la cadena, y como les mencioné también imprime el espacio, y ahí se ve cuando uno lo selecciona. Sería este. Y si nosotros hacemos lo mismo, por ejemplo, este for, pero en vez de usar el arreglo, usamos, bueno, ese método no lo mencioné ahí, no me acuerdo cuál era. Camilo, si me puedes ayudar con cuál es el método para Punto lel también. punto .len o punto 6. Creo que es punto lel. Igual ya te confirmo. Es que punto .len si no creo punto 6. Imprima el phrase punto charat y Sí, eso es el punto lel, pero es como tal un método. ¿Lo pusiste en minúscula? Es en minúscula. ¿Todo minúscula? Sí, creo. O sea, así. Pero él sigue siendo método. Método de minúscula. ¿Seguro? Aquí me aparece, no sé. Intenta así. Ah, sí, efectivamente. Y aquí nuevamente lo imprime. Aquí sería como las maneras de consultar las posiciones en una cadena. Y aquí ya serían las nuevas funciones. Y nosotros queremos separarlas. Voy a ponerle split string array. Split phrase es igual a
phrase, la voy a separar por el espacio. Le paso el espacio y entonces la separa. Voy a imprimir aquí lo mismo. La primera parte. F0. Y que aquí imprima la 1. Entonces ahí pueden ver que las... Uy, a ver. Ok, me faltó el split. Es que creo que estás imprimiendo. Es que en el system, bueno, en el CISO estás imprimiendo split force, pero con mayúscula. Y está Ok, declarado ya. con. Me faltó aquí, eso. Imprimir las dos palabras separadas. Si nosotros, por ejemplo, aquí le pasamos una letra, digamos la doble L. Nos va a separar por eso les vamos a imprimir G y Word. Nos omite completamente las dos L's porque las usa como para cortar. Y luego lo imprime así. Y ya, lo voy a dejar así con el espacio. Si yo quiero el pedazo de una cadena, darle half phrase. Es igual a la frase, punto substring. Y quiero que me corte de 0. Voy a hacerlo con la otra de. Sería de 5 a 10. 5 a 10. Imprima. Punto y coma la 23, Eso. Entonces, 25. cannot find. Solo paso con hacer la cosa rápido. Y ya. Imprimiría esta de la posición 5 a la posición. Creo que esta es la posición. Vamos a ver una cosa. A ver. Aquí creo que hay algo diferente. A ver. Pues yo pongo 0 a 4. Ah, ok, ya. O sea, eso lo que hace es que no imprimir hasta la posición 4, sino hasta la posición anterior a la 4. Entonces, para los que están familiarizados con intervalos, sería como poner algo así, de 0 hasta 4, pero entre paréntesis. Entonces, imprime toda la letra que se cae desde 0 hasta antes que 4. Entonces, por eso imprime eso. Si yo quisiera imprimir el hello completo, pongo hasta 5 y ya lo imprime. Entonces, eso habría que ponerlo aquí, corregirlo de una vez. Listo. Y el último es de comparar las cadenas. Simplemente voy a poner otro bueno. Otro print que me imprima phrase.equals. Vamos a hacer algo diferente de lo bueno. La diferencia con esta ahora es que tiene dos mayúsculas. Y como Java distingue entre letras minúsculas y mayúsculas, entonces eso me va a imprimir al final force. Y listo. Esto sería como una parte básica de cadenas. ¿Hasta aquí alguno tiene alguna duda? ¿O todo está claro? Que listo, creo que está todo claro. Entonces ahora sigamos con otra parte de conversiones. Esta parte de conversiones también está relacionada directamente con la parte de cadenas, y la utilidad de esta cosa, de estas funciones, recae en nosotros poder convertir entre diferentes tipos de datos. Aquí principalmente se trata de convertir números a cadenas, o cadenas a números también. Entonces, en el primer caso sería cadenas a números. Entonces, si nosotros, por ejemplo, definimos nuestra ¿qué? Nuestra string S como 1, 2, 3, 5, 3, 2.
podemos utilizar una función de integer, que lo hemos mencionado que también se usa en los arrays de integer para representar un entero. Y esta clase de integer tiene una función que nosotros podemos usar cuando le pasamos una cadena que representa un número, nos convierte esa cadena en un número que nosotros podemos usar ya como número en vez de como cadena. Aquí ya lo que es importante con esto, y es que tenemos que estar seguros de lo que tenemos aquí es un número. Porque si no es un número, digamos, tiene un espacio, tiene alguna otra letra aquí que ya le quite como esa forma de número, inmediatamente el programa nos va a lanzar un error. Entonces es importante verificar que siempre se tenga esa condición. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos eso así? A ver, string.out. Si nosotros queremos integer.parseInt y le va a pasar una cadena que tenga, no sé, 154, nadie metida ahí. Todo bien hasta antes que llega aquí, nos va a tirar a lo que se llama una number format exception, que es un error de formato de número porque eso no es un número. Entonces nos van a hacer inmediatamente el error. Pero ya cuando lo ponemos como número, entonces pues, digamos que lo va a sumar ese número 1, porque ya sé que es un número. Entonces lo primero que va a hacer es convertirme ese número a 154 y cuando le sume 1, me da 155. Entonces esa es la forma en que nosotros sabemos que está funcionando bien. Esto sería la primera parte de conversiones. También se puede convertir a otros tipos de datos de la misma forma. Y tenemos 3.1416, podemos convertirlo a double. Pero en este caso ya no usamos integer.parseInt, sino double.parseDouble, le pasamos la string. Si definimos la string S, así la ponemos como punto flotante, también le pasa lo mismo. Como while lo mismo, estos son diferentes tipos de datos. Todos son números. Si también usamos, por ejemplo, long, también nos va a hacer lo mismo. Recuerden que long se usa cuando tenemos números muy grandes. Y ya sería la primera parte de convertir de números a strings. Y ahora Camilo nos va a ayudar con esta parte que es el proceso opuesto. Bueno, muchachos, pues ya vimos cómo se convertían cadenas que representaban números a números. Ahora veamos cómo se pasan estos números, bueno, y otros valores primitivos a cadenas. Entonces, pues básicamente pues, casi siempre es la misma forma. Ustedes, digamos, tienen un entero igual a 123. Entonces, si ustedes también tienen una cadena S, entonces si ustedes quieren meter ese entero a esa cadena, pues basta con decirle que integer, o sea, vamos a usar la clase integer.toString, una funcionalidad que tiene esa clase, y lo que le pasamos por parámetro es ese número. Entonces, este toString lo que va a hacer es recibir ese número, va a hacer un proceso y te va a devolver un texto en el cual está contenido el 123. Y también pues hay una variación que pueden usar, que es utilizar la clase string, y en esa clase pues hay una funcionalidad ya llamada valueOf. Entonces ustedes le dicen string.valueOf y le pasan por parámetro el número y entonces eso va a ser lo mismo, un procedimiento, y le retorna un string. Es bastante similar para otros tipos de datos, digamos un double. Entonces simplemente les pasa string.valueOf de DSD, entonces les va a retornar todo lo que está en ese número, se los va a pasar a texto. Funciona igual también para carácter y para otros como booleano incluso, flotantes, todo tiene como literal la misma estructura. Y pues si quieren investigarlo por aquí por el chat les mando como una listica donde pueden ver como todas las conversiones que se pueden hacer. Y pues ya están bien verificadas, son confiables. Entonces, pues real. Por aquí. No No sé si Juan quiere agregar alguna conversión que le parezca chévere. Creo por raro, ¿no? De pronto si alguno quisiera saber alguna y no la tiene muy clara, de pronto en la cuenta nos pregunta por los grupos. Sí, sí. Y aquí pues simplemente podemos verificar, pues, tenemos nuestro int. Esperamos string s igual a integer. Bueno, eso ya es integer o no, integer.toString.
usamos el i. Vamos a hacer clic que imprima ese. Por acá también. Y voy a poner aquí s es igual a string.valueOf. Y le damos el paso ahí. Y funciona exactamente igual. Ahí está. Imprimen las dos. ¿Qué más de aquí con esto? Lo demás es básicamente en esencia lo mismo. En el caso del carácter es simplemente lo mismo, carácter.toString. Aquí rápido. Nuevamente es lo mismo como carácter. Ya creo que eso sería en cuanto a las conversiones. Hay una que es un poco diferente, que es cuando intenta pasar algo a carácter. Pero bueno, eso es más enredada. Eso es cuando, por ejemplo, nosotros le hemos recordado cómo usar un carácter. Yo puedo tener como char, vamos a ponerle C2. Vamos a ponerle C9. C es igual a 25. Y nosotros queremos, por ejemplo, obtener este número de los caracteres, el número que representa ese carácter, la clase carácter tiene diferentes valores, por ejemplo, int, ponerle n, 2. Igual a carácter también tiene un value of, le pasamos el c, ponerle aquí, no estoy seguro, ok, hay dos, de carácter, punto value of. Es que ese value of te retorna un string. ¿Quieres el código ASCII o algo así? ¿Si retorna una string? Sí, creo. Value of. No. Bueno, el punto en que en la clase carácter hay un método que nos permite tener ese número. De pronto se los dejo, se los paso por el grupo después. Pues no cambio si de pronto no conté ahorita. Sí, dale. Entonces, ya como tal, la última parte sería el content. Entonces dejo a Camilo para que les presente el contest, como la estructura, mientras baja el comparto pantalla para que lo pueda explicar más fácil. Ahí te cedo la pantalla, Camilo. Perfecto. Entonces, pues, bueno, muchachos, como pues sabemos que nos vamos para vacaciones y vamos a tener mucho tiempo libre, bueno, la mayoría de nosotros. Entonces, pues hemos diseñado un contest de Semana Santa bastante sencillo y pues básicamente pues como para que practiquen algunos conceptos vistos el día de hoy. Se los voy a mandar de una vez por Zoom. Y si algo más tarde o Juan me colabora y los manda por Telegram. Entonces, pues entonces pues ese va a ser el contest que pues esperamos que puedan realizar. Bueno, el contest consta de 5 preguntas, mentira, 5 problemas muy sencillos. Entonces pues vamos a, como es de costumbre, pues vamos a ver pues los 2 primeritos y ya los otros restantes pues esperamos que ustedes los puedan resolver solos, absolutamente solos. Entonces pues veamos el problema 1. Bueno, el problema 1 trata de un problema en el que a ustedes se les solicita que desarrollen una solución en la cual puedan como abreviar palabras muy largas, porque, bueno, no sé, aquí les parece muy tedioso escribir una palabra como esta, internationalization. Entonces, ellos no quieren escribir palabras tan largas. Entonces, lo que quieren hacer es que si hay palabras que tienen más de 10 caracteres, dichas palabras se agrupen, o bueno, se compriman y solo por consola se imprima la primera letra y la última letra, y entre esas dos, el número de caracteres que quedaron restando. Entonces, pues,
imprimirían la I en este caso y seguida de el número de caracteres que hay aquí subrayado en azul y por último la N. Bueno, recuerden que son, o sea, la condición es que las palabras deben ser mayores a 10 caracteres. Si son 10 caracteres, pues no, es que, tienen que imprimir la palabra pues completa, sin modificación. Entonces, veamos las entradas. Pues las entradas, la primera entrada le va a decir cuántas palabras van a recibir y las líneas siguientes pues son ese número de líneas, en este caso 4 líneas, con 4 palabras. Y estas palabras son las que ustedes tienen que sintetizar, sea el caso. Entonces, por ejemplo, la palabra Word solamente tiene 4 caracteres, entonces pues no entraría en la condición y entonces pues no hay necesidad de sintetizarlas ni de abreviarlas. En cambio, localization sí es necesario y aquí vemos un ejemplo. Entonces se imprime la primera letra de la palabra, que es L, se imprime el número de caracteres que quedaron sobrando. Entonces, si contamos, pues sí daría 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego, pues la N. Y también tenemos el ejemplo de internationalization y de esta palabra que si la pronuncio, no sé, me da una fractura de lengua. Entonces, básicamente es eso. Imprimen la primera letra, la última letra y entre esas dos el número de caracteres que ustedes comprimieron o abreviaron. ¿Les queda claro este ejercicio? Sí. Ah, listo, de una. Y el otro, veamos, seguiría el B. Ah, bueno, entonces, y pues veamos como rápidamente qué temas de los vistos aquí pues van a usar. Bueno, primero, pues este hace referencia como un número de veces o de iteraciones para que ustedes reciban dichas palabras. Entonces, pues, como tal, todo lo que a ustedes les entra por teclado, digo, por consola, pues les va a entrar, lo leen con un escáner y pues estas palabras, como tal, recuerdan que ya vimos un método para saber qué tamaño tenía una palabra, que era el punto .lel y es pues con paréntesis. Eso pues ya los va a ayudar bastante. Y sigamos con la otra, la B. Bueno, esta B pues es muy elemental, pues esta es como un contexto, pero lo que básicamente les piden es, les van a dar como, en cada línea les van a dar un par de números. Y ustedes tienen que imprimir por consola pues estos valores que les van a indicar si el número de la izquierda es mayor al de la derecha, si es igual o si es menor. Entonces básicamente es eso. La primera línea les va a decir cuántos casos de prueba van a entrar. En este caso pues entran 3 y pues aquí están las 3 líneas. Y pues lo mismo. Los temas que vimos hoy que les pueden ayudar aquí pues sería como tal, esto les va a entrar como texto, esta línea les va a entrar como texto, entonces ustedes lo que pueden hacer es separarlas a arreglos y dichos arreglos pues para eso usan el punto split y lo separan pues aquí obviamente sería por un espacio y ya básicamente es eso. Ah, bueno, y también podrían usar una de las transformaciones para pues como esto les entraría como texto, pues lo separan y quedarían en arreglos de string y pues ya luego pueden usar una conversión para trabajarlo como enteros o como números. Juan, ¿quiere agregar algo? No sé si se me está pasando algo. Ya no, por ahora creo que está claro. Ahí pues aquí tienen que tener en cuenta que el tamaño de los números es considerablemente grande. Ay, sí. Eso es verdad. Entonces, no estoy seguro de cuántos ceros son. Son unos 3. 1, 2, 3, 4. Son 8 ceros y un 1. No estoy mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si son 8 ceros y un 1. Ahí IN las alcanza. Pero si digamos tuvieran al lado de ese uno otro número, ya tendrán que usar long. Porque ya son Sí, números considerablemente grandes. sí, recuerden que pues, hay varios tipos de números que tienen diversas capacidades para almacenar. Entonces, pues, como Juan lo dijo, aquí el int les queda como anillo al dedo. Entonces pueden usar ints para comparar eso.
Y pues ya, eso sería todo. Estos tres también son muy sencillos, pero pues vamos a dejar que ustedes lo analicen y los entiendan por ustedes mismos. Esperamos que les vaya bien con eso. Igual cualquier duda que tengan o que no entiendan del enunciado o bueno, cualquier cosa, formas de entradas o salidas, pues ya saben que para eso está el grupo y vamos a estar ahí. O si, pues no sé, si quieren, pues nos escriben al interno del Telegram y lo más pronto posible, pues vamos a responderles. Ah, bueno, y el tiempo para responder pues completar este contest es de 2 semanas, ¿cierto, Juan? Sí, 2 semanas. Y Esa es pues la siguiente se sesión. cierra, se cierra la siguiente sesión. Entonces van a tener de aquí la Semana Santa y parte de la primera semana, pues después de Semana Santa. Entonces, Y pues listo. no Antes sé si de, alguien tiene alguna duda. bueno, antes de eso ya les conseguí la función para los caracteres. Ah, Bueno, es listo. como tal ¿Quieres una compartir? función. Sí, dale, ya comparto. Listo. Vamos a estar aquí, listo. No es como tal una función, sino es algo que se llama cast. Pues en este caso, como el carácter está representado como un número, y si nosotros imprimimos, por ejemplo, directamente el carácter, nos va a dar el valor de ese carácter como carácter. O sea, en este caso, no sé qué letra será eso, la letra K mayúscula. Pero si nosotros queremos obtener ese valor que nosotros le dimos, simplemente lo cambiamos por un entero. Entonces le ponemos entre paréntesis int y que convierta ese en un entero, porque ya sabemos que se hace por debajo es un entero como tal. Este es un caso como especial, si de pronto lo llegas a necesitar. Eso sería ¿en cuanto a qué? En cuanto a esta conversión. Y ese numerito de aquí, recuerden que está representado en el formato AXI. Es un formato que asocia números con los caracteres como tal. También hay otro que se llama, que sería así, in es igual a carácter punto get numeric value, y le paso C. La diferencia entre este y el otro es que este método me va a devolver el número en un formato que se llama Unicode, si no estoy mal. Creo que es Unicode. Entonces el número que les da aquí es diferente. Entonces, por ejemplo, aquí pongo ves aquí. En primera año 2075, otro en 2020. Entonces está como la diferencia entre los formatos de numeración. Y ya, eso era lo que quería comentarles de manera adicional. Y no sé si de pronto tienen alguna recomendación, alguna duda, pregunta, queja, reclamo, cualquier cosa que quieran comentarnos. Bueno, entonces, como tienen un comentario, entonces, aquí está, ya miro el chat. Ok. Entonces aquí creo que aquí podríamos dejar esta sesión. Y bueno, que disfruten su Semana Santa y le saquen un tiempito para resolver este contest. Y cualquier cosa, si necesitan algo, si de pronto, no sé, quisieran que les ayudáramos en algo, nos pueden escribir por Telegram. En el video de la primera sesión tienen nuestros números de WhatsApp y también de Telegram. Y si no, cualquier otra persona que esté en el grupo les puede contestar en caso de que no estemos ahí presentes o no estemos pendientes. Entonces, bajar de grabar. Listo. Bajar de grabar. Stop.